Pronto van a ser elecciones en Berlín y la ciudad se ha llenado de carteles con personas sonrientes, políticos sonrientes, con eslogans donde expresan su preocupación por el clima, por el feminismo, por la seguridad, por todos los temas que están de moda actualmente. Y esto me hace pensar en una filosofía y en una palabra que es el cinismo. El cinismo fue una filosofía que se generó en Grecia, en la antigua Grecia, en el siglo IV a.C., y como todas las filosofías, la pretensión era encontrar una forma de aumentar la felicidad individual. Lo que los cínicos proponían para esto era la autarquía y la libertad de pensamiento. Ellos pensaban que la única manera de ser felices era poder pensar sin cadenas. Para ello había que liberarse de todos los vínculos, de las posesiones y poner en cuestión todo el funcionamiento social. Ellos proponían un retorno a la naturaleza y el rechazo a las convenciones sociales. Y esto los tenía que hacer necesariamente incómodos para un sistema que, como todo sistema, lo que pretende es que sus miembros crean en él, que crean su leyenda épica, sus leyes, sus mecanismos, porque si no se podría venir abajo, ¿no? Es importante para los sistemas que los miembros tengan fe en él. Es curioso que la palabra cinismo hoy significa algo totalmente distinto, es decir, ha perdido toda esta connotación de austeridad y lo que designa, lo que encontramos, las acepciones que encontramos en el diccionario son insolencia, descaro, y esto es así, y aquí un ejemplo lo ilustra muy bien, porque el cínico más conocido de la historia, que es Diógenes, es conocido precisamente por una leyenda o una realidad en la que cuando un poderoso se le puso delante y le dijo que quería de él, que le pidiese lo que fuese, este le dijo que lo único que necesitaba de él es que se apartase del sol, ¿no? Y es esta actitud irónica, esta actitud burlesca, distante hacia el poder, lo que al final ha acabado pasando sintetizándose en la palabra cinismo. Hoy un cínico es un personaje incómodo, irónico, que viene a molestar y a cuestionar cosas en las que queremos creer. Además lo hace de una determinada manera, ¿no? Como una manera, como es la ironía, difícil de rebatir y que genera malestar, ¿no? Interesante es también que ilustrativo de esto, que lo que hoy llamamos el síndrome de Diógenes exprese precisamente lo contrario a lo que era la filosofía de los cínicos, ¿no? El síndrome de Diógenes hoy en día describe a personas sucias y personas que acumulan cosas, ¿no? Aquí se ve el rechazo a esta filosofía y el toque peyorativo con el que ha pasado a la historia. Pero habría que distinguir entre el cinismo como mecanismo de defensa y el cinismo como herramienta del Estado, ¿no? Por una parte, el cinismo como mecanismo de defensa es aquella actitud que cuando la utiliza el individuo lo hace precisamente para generar una distancia entre un mundo que percibe como una farsa, o sea, en el que ha perdido la capacidad de creer, en el que se ha vuelto escéptico y es incapaz de creerse su leyenda épica, sus mecanismos, su funcionamiento, pero se ve obligado a vivir en él porque cada vez es más difícil salirse de un sistema que llega a todos lados, ¿no? Entonces el mecanismo de defensa, que como todos los mecanismos de defensa tienen la finalidad de proteger el núcleo de la persona, vendría a proporcionarle una distancia para poder seguir viviendo en él. Otra cosa sería el cinismo del poderoso, que pudiendo imponer sus leyes, no lo hace porque requiere que los miembros crean en el sistema de una manera voluntaria, ¿no? La democracia es parte de esto. Pensamos que el mundo está como está, pero que todos contribuimos a que funcione de esta manera. De hecho, de alguna manera es así también, ¿no? Pero el poder utiliza el cinismo para crear esta leyenda épica de cómo funciona el mundo, que es cómo nos gustaría creer que funciona el mundo, y entonces que la gente no veamos cómo funciona realmente. Y hoy en día, que creemos más en
la información que nos proporcionan los medios que la que vemos con nuestros propios ojos o la que vivimos en nuestras propias carnes, porque pensamos que no somos capaces de abarcar tanto y que la tele o los medios nos proporcionan un resumen más fiel a la realidad que nuestros sentidos, esta leyenda épica se puede sostener cada vez más fuertemente. Aunque una pregunta que yo me hago es, estando toda la información a la vista, ¿no? Es como habiendo libros de historia o habiendo reportajes, habiendo tanta información sobre cómo funciona, cómo ha funcionado realmente la historia, cuánto se ha preocupado el Estado siempre por sus individuos, ¿no? Como, que es una de las leyendas épicas de ahora, que parece que el Estado está muy preocupado por todos y cada uno de nosotros, ¿no? Pero esto, si miramos atrás, nunca parece ser que ha sido así, y es la pregunta de por qué ahora sí que debería ser así, ¿no? El cinismo del poderoso consiste en esta mentira o en esta épica con la que envuelve una realidad que al final no funciona como debería de funcionar. Y aquí la pregunta interesante es, ¿el cinismo es una actitud para soportar, digamos, esto, para poder seguir viviendo en ella? Pero yo me pregunto por qué, si no, la persona cínica de otra manera caería en depresión, ¿no? Porque se vería resignado y obligado a vivir en un lugar que es una farsa, ¿no? Y interesante sería pensar cada uno cuál es nuestra... O sea, ¿realmente es que creemos en el funcionamiento del sistema o cuál es nuestro mecanismo de defensa para poder seguir viviendo en este mundo?